Muy buenos días, tardes o noches, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Lorena Trejos y en este video vamos a trabajar el tema de límites infinitos y al infinito. Entonces, ya nosotros tenemos una idea de cómo hacer lectura de gráficas, ¿verdad? ¿Qué podemos decir o qué podemos deducir respecto a esta? Es la gráfica rosadita. Y tenemos unas líneas rojas acá. Estas líneas rojas que tenemos son las famosas asíntotas, que si recordamos del colegio, las asíntotas son líneas imaginarias que nos dicen cómo se comporta la gráfica. La gráfica puede llegar y pasar sobre ellas, pero la idea es que en cierto momento se va acercando, se va acercando y se va acercando cada vez más a la línea. Entonces, esta línea de acá la llamamos asíntota horizontal y esta línea de acá la llamamos asíntota vertical. Podemos ver que tenemos un punto de intersección con el eje Y, podemos ver que tenemos un punto de intersección con el eje X, tenemos por aquí un agujero, eso quiere decir que la gráfica por ahí se indefine, tiene una situación particular. Y las asíntotas es en lo que nos vamos a concentrar en este momento. Entonces, recordar, esta se llama asíntota horizontal y normalmente, o más bien siempre vamos a decir que las asíntotas horizontales tienen ecuación y igual un número en particular, que si de hecho lo vemos gráficamente, esa línea rojita está pasando por el 2. Entonces yo puedo concluir que la asíntota horizontal gráficamente es la ecuación de recta y igual 2. Y con respecto a la asíntota vertical, de forma muy similar, se describe según el número en donde interseca el eje X. Siempre sería X igual número. Entonces, si vemos gráficamente, esta línea roja está intersecando en el -5. Entonces, la ecuación sería X igual a -5. Entonces, vamos a ir recordando un poquito respecto a esas asíntotas. ¿Qué es lo que pasa en esas asíntotas? Porque gráficamente así las podemos ver. Cuando ya nosotros trabajamos los conceptos de límites, vemos que hay cierta formalización en cuanto al cálculo de la asíntota vertical, esta de acá. Vamos a analizar un momento esa asíntota, la asíntota vertical, la x igual a -5. ¿Por qué? Porque pasa algo de lo que estuvimos trabajando la semana pasada en cuanto a los límites laterales. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo agarro un valorcito por aquí, yo puedo ver con cuál y se relaciona. Si yo agarro un valorcito por aquí, puedo ver cuál es su imagen. Si agarro un valorcito por acá, puedo ver cuál es su imagen. Si agarro uno por acá, puedo ver cuál es su imagen. Entonces, cuando yo me estoy acercando cada vez más al -5 por el lado izquierdo, ¿a qué me van a tender las Y? ¿A qué me van a tender las imágenes? A -infinito. Entonces yo puedo concluir que el límite cuando x tiende a -5 por el lado izquierdo de esta función es -infinito. Ese límite no existe porque el infinito en sí no es un número, pero sí nos habla de una tendencia. De igual forma, podemos hacer el mismo análisis del otro lado, del lado derecho. Entonces, me voy a ir acercando al -5 del lado derecho. Si yo agarro aquí un valorcito X, puedo ver con cuál lleva. Si agarro otro más cerca, puedo ver con cuál lleva. Si agarro otro más cerca, voy viendo que las imágenes van aumentando cada vez más. Entonces, eso quiere decir que si me acerco a -5 por el lado derecho, las Y van a tender
hacia más infinito. Entonces, puedo concluir que el límite cuando x tiende a menos 5 por el lado derecho de la función es más infinito. Entonces, eso siempre va a ser muy importante. Cada vez que nosotros hagamos la x tender a un número y este nos dé como resultado menos infinito o más infinito, eso quiere decir que ahí se está generando una asíntota vertical y eso es lo que nos formalizan en este texto de acá. Si tenemos un límite cuando x tiende a una constante y ese límite nos da infinito, entonces eso quiere decir que x igual ese número es una asíntota vertical. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Hasta ahorita lo hemos hecho solo gráficamente. Ahorita vamos a ver cómo se hace algebraico. Pero gráficamente podemos ver que sin importar si me muevo por la izquierda o por la derecha, me están dando los infinitos. Ahora, es importante saber que puede ser que la gráfica venga por la izquierda hacia menos infinito y por la derecha también hacia menos infinito. O que por la izquierda vaya hacia más infinito y por la derecha también hacia más infinito. O sea, eso no importa. La idea es que vaya a alguno de los dos infinitos. Y en cuanto a la asíntota horizontal, se utiliza un análisis similar. Ahorita vamos a analizar esta otra de acá. Entonces, lo que pasa con esta otra asíntota es que ahí la x no está tendiendo a un número en particular. A mí no me interesa ver a la x tendiendo hacia un número en particular, sino que, como vimos la semana pasada, yo puedo llegar y tomar un x tendiendo a menos infinito y empiezo a ver que la y se comporta de cierta manera. Y puedo tomar una x tendiendo hacia más infinito y veo que las imágenes se comportan de cierta manera. Por ejemplo, si yo agarro un valorcito x por aquí, la y me da casi el valor 2. Y si me acerco todavía más, o sea, si agarro uno todavía más cercano a menos infinito, me va a tender todavía más a 2. Y si agarro un número muy grande, en x, la y va a ser casi 2. Pero no llega a ser 2, ¿verdad? En este caso. Ay, más bien aquí quedaría por arribita, ¿verdad? Nada más que se va a ir acercando y se va acercando a la línea punteada. Entonces acá sería que si agarro ese valorcito, va a venir por aquí, un poquitito encima del 2, pero casi siendo el 2. Entonces, podemos ver que aquí hay que trabajar otro tipo de límite. Acá vamos a tener que hacer el límite cuando x tiende a alguno de los dos infinitos. Pongo aquí infinito en general porque a veces puede pasar como en esta gráfica que sin importar si voy hacia menos infinito a más infinito, yo veo que la asíntota vale 2, y igual 2. Pero a veces pasa que por menos infinito y más infinito me dan diferentes. Entonces, o en una sí me da un número y en la otra no. Siempre hay que tener en cuenta hacer ambos. Entonces, cuando yo hago el límite de x tendiendo a infinito, eso me va a dar un número real, un límite, un valor L. Y ese L justamente me va a definir mi asíntota horizontal. En este caso se dice que y igual L es la asíntota horizontal para esta gráfica. Entonces, esas son las fórmulas que tenemos para calcular las dos asíntotas. Ahora bien, entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de límites, pero ya algebraicamente, si no tenemos la gráfica? ¿Cómo le hacemos? Entonces, veamos un primer caso, el de los límites infinitos, el que me genera la asíntota vertical, por así decirlo. ¿Cómo hago yo para calcular esos límites? Entonces, si vemos este primer ejemplo, yo tengo un límite cuando x tiende a 1 de la función x a la 3 entre x a la 2 menos 1. Entonces,
recuerden que lo que primero que nosotros debemos de hacer es una evaluación directa, a ver cuánto nos da. Si yo hiciera esa evaluación directa, me daría 1 a la 3 entre 1 a la 2 menos 1, y eso me da 1 sobre 0. El problema es que 1 sobre 0, al tener sobre 0, se indefine la función. El detalle es que, ¿qué pasa cuando yo divido por 0? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Fíjense a ver qué pasaría si ustedes llegan y dividen no exactamente 1 sobre 0, porque saben que 1 sobre 0 se indefine, sino que, por ejemplo, si ustedes hacen 1 entre y un número muy cercanito a 0, pero por el lado izquierdo, por ejemplo, el menos 0,001. Y si lo trabajamos por la derecha, el 1 entre 0,001. Tomemos la calculadora y fijémonos a ver cuánto nos da eso. Si hacemos la división con el menos 0,001, eso nos va a dar menos 1000. Y si lo hacemos con el positivo, pues nos va a dar 1000. Y lo curioso es que si yo voy tomando más valores más y más cercanos al 0 en el denominador, me van a dar números cada vez más grandes y cada vez más grandes y cada vez más grandes. Entonces, eso quiere decir que cuando yo tengo un 1 sobre 0, ahí se está generando una asíntota, porque la gráfica se me está indefiniendo y está tomando hacia los infinitos. ¿Cómo sé yo si me va a tender a menos infinito o si me va a tender a más infinito? Pues eso va a depender de los otros valores que tenga en mi límite. Entonces, volviendo a nuestro caso, yo sé que esto es un 1 entre 0. Lo que yo no sé es si va a agarrar hacia más infinito o menos infinito. Lo que sí debo de saber es que al dividir por ser una constante, eso va a tender a infinito. Acá el problema es que si el 1 yo me le acerco por la izquierda, voy a obtener ciertos valores. Y si me le acerco por la derecha, voy a obtener otros valores diferentes. Entonces, como aquí no me está diciendo si me debo de acercar por la izquierda o por la derecha, yo debo de hacer ambos. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función. Entonces, si yo hago a 1 por la derecha, el numerador igual me va a estar dando 1, porque 1,001 a la 3, pues me va a seguir dando muy cercano al 1. Y el detalle es con el denominador. El denominador es el que me puede causar alguna diferencia. Vean que este denominador, cuando yo lo evalúe, es un 1, un poquito más grande que 1, menos 1. Entonces, cuando yo a este 1 por la derecha le resto un 1, eso me va a tender a 0, pero 0 positivo. ¿Por qué? Porque un 1 por la derecha podría ser, por ejemplo, 1,001. Y si yo le resto el 1, me va a dar un número súper pequeño tendiendo a 0, pero positivo. Entonces sería un 0 positivo. Y como yo tengo en el numerador un número positivo y en el denominador un número positivo, eso quiere decir que este límite sería más infinito. Siempre tengo que empezar a ver esta cuestión de los ceros positivos y los ceros negativos. Vean qué sucede en el otro caso. Si yo llego y hago el límite cuando x tiende a 1, pero por la izquierda, de x a la 3 entre x a la 2 menos 1. El 1 a la 3 ahí no me afecta en nada, va a seguir siendo el 1. Y el denominador sería un 1 a la izquierda, a la 2
menos 1. Lo que pasa es que un 1 a la izquierda, si yo me acerco al 1 por la izquierda, sería, por ejemplo, el 0,999999999. Y si nosotros hacemos 0.999 con todos los 9 que ustedes quieran, a la 2 menos 1, eso nos va a dar un valor muy cercano a 0, pero negativo. Entonces, esto nos estaría dando 1 sobre 0 negativo. Y por lo tanto, como el numerador es positivo y el denominador es negativo, yo puedo concluir que este límite me va a dar menos infinito. Eso quiere decir que cuando yo vea la gráfica, justamente cuando yo esté en la X que vale 1, gráficamente ahí voy a tener una asíntota. No sé cómo se va a comportar. Lo único que sé es que cuando me acerco al 1 por la izquierda, la asíntota va a ir hacia más infinito. Y si me acerco por la derecha, perdón, lo estoy diciendo al revés esa parte. Porque el otro fue el que hice primero. Más bien, si me acerco al 1 por la derecha, me está dando más infinito. Entonces debería venir algo así. Y si me acerco al 1 por la izquierda, me va a dar a menos infinito. Entonces debería de ser algo así. Eso es lo que me está diciendo esa parte, ¿ok? Ahora, veamos otro ejemplo. Este de aquí. Tenemos el límite cuando x tiende a menos 4, de x a la 2 menos x menos 12 entre x a la 2 menos 16. Si yo hago la evaluación directa, esa evaluación directa me daría menos 4 a la 2 menos 4 menos 12 entre menos 4 a la 2 menos 16. Y si nosotros hacemos esas operaciones, vamos a obtener como resultado un 8 entre 0, ¿verdad? Y nuevamente, el mismo análisis que tuvimos que hacer previamente. Ver si ese 0 es positivo o si ese 0 es negativo. Ya el numerador siempre va a ser 8, porque menos 4 a la 2 es 16. Le sumo 4, ¿verdad? Por el menos y menos me da 20, menos 12 da 8. O sea, ese 8 va a ser siempre 8. Lo que puede cambiar es justamente el denominador, que sea un 0 por la derecha o un 0 por la izquierda, un 0 positivo o un 0 negativo. Entonces, de igual forma, tenemos que calcular ambos límites. Hacemos por un lado el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda de esta función. Y hacemos, por otro lado, el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha para esa función. Entonces, vamos a ver. Yo sé que el numerador va a ser 8 fijo. Y el denominador, ¿qué pasa si yo pruebo menos 4 por la izquierda? ¿Cuál sería un número cercano al menos 4, pero por la izquierda? Aquí tengo el menos 4. Entonces, ¿quién sería un valorcito por acá? Por ejemplo, el menos 4,001. Y por la derecha, yo podría agarrar el menos 3,999, por ejemplo. Entonces, cuando yo evalúo en el que es por la izquierda, puedo tomar el menos 4,001. Entonces, puedo evaluar cuánto me va a dar eso. Si en la calculadora evaluamos esto, cambiando justamente el x por ese 4 por la izquierda, nos va a dar menos 4,001 elevado a la 2 menos 16, y eso nos da como resultado un número que es, vamos a ver, positivo, ¿verdad? Casi 0,
pero es positivo. Entonces me estaría dando un 0 positivo. Por lo tanto, el límite me tiende a más infinito. Y en el caso del 4 por la derecha, tendría que utilizar más bien el dato en amarillo, el menos 3,999. Entonces, en ese caso, si yo calculo ese denominador, me va a estar dando un número muy cercano a 0, pero negativo. Entonces, en este caso, estaría obteniendo un 8 entre un 0 negativo. Entonces, eso quiere decir que este límite iría hacia menos infinito. Entonces, tener cierto cuidado, ¿verdad? No siempre por ir hacia la derecha va a ir positivo y por ir hacia la izquierda va a ir negativo. Vean que aquí pues tenemos otro caso. Siempre tengo que fijarme si el 0 me da positivo o el 0 me da negativo, ¿verdad? Aunque eso suena como un poco raro, pero siempre puedo evaluar para estar segura. Ok, entonces acá tenemos una conclusión. Esto siempre va a pasar con los límites infinitos. Cuando yo tengo un límite de x tendiendo a c de una función y esa función me da una constante sobre un 0, justamente eso va a ir hacia alguno de los dos infinitos. ¿Cómo me fijo a ver a cuáles de los dos infinitos va? Pues tendría que ver el signo de esta constante y tendría que ver si este 0 es positivo o si este 0 es negativo. Y se aplica lo que es la ley de signos, ¿verdad? Más por más da más y menos por menos da más y menos por más da menos, ¿verdad? Ok. Ahora, sigue el otro tipo de límites, que son los límites al infinito. En este tipo de límites hay que tener cierto cuidado porque nos vamos a topar con las famosas formas indeterminadas. Cuando vamos a trabajar este otro tipo de límites, en donde más bien la x tiende hacia el infinito, podemos encontrarnos expresiones de la forma 0 por infinito, infinito sobre infinito o infinito menos infinito. Y claramente eso no lo podemos calcular, eso no lo podemos hacer. Entonces tenemos que aplicar algunas herramientas algebraicas para poder determinar cuánto me da el límite. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos estos tres de acá, ejemplos de límites al infinito. Entonces el primer caso, un límite cuando x tiende a infinito de x a la 2 menos x menos 12 entre x a la 2 menos 16. En este caso, hagámoslo con el infinito positivo. Acá pues a veces puede ser que dé igual si se hace por infinito positivo, infinito negativo, a veces da diferente. Entonces acá sí sería importante como tener claridad a cuál de los dos infinitos vamos a ir. Vamos a usar aquí el infinito positivo, a ver cómo nos va. Entonces, si yo llegara y evaluara, me daría infinito a la 2 menos infinito menos 12 entre infinito a la 2 menos 16. ¿Y qué es esa cosa tan horrible? No tengo forma de calcularlo, no lo sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Acá viene un pequeño truco o una forma algebraica que nos va a permitir calcular los límites al infinito. La idea es tomar una factorización forzada, por así decirlo. Entonces, yo tengo que trabajar por un momento sx a la 2 menos x menos 12 entre x a la 2 menos 16 y tratar de obtener la x con mayor grado tanto en el numerador como en el denominador para tratar de cancelar algunas cosas. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? En el numerador, el mayor exponente es exponente 2 y en el denominador, el mayor exponente es exponente 2. Entonces, yo voy a factorizar forzadamente el x a la 2 en ambos. Si yo factorizo el x a la 2 en el numerador, yo sé que del primero, x a la 2 entre x a la 2, pues me da muy fácil, me da 1. Entonces ese sería el primer factor restante.
Para este segundo, pues me genera cierto problema porque uno no está acostumbrado a hacer eso. Si yo le saco a factor común un x a la 2, sería tomar el término original y dividirlo entre mi factor común, y eso me da, se cancela uno de estos con uno de estos, 1 sobre x. Ese sería mi factor restante. Ah, bueno, menos, ¿verdad? Porque tiene un menos ahí adelante. Después de eso, este tercero, un menos 12, si ese menos 12 yo lo divido entre el factor común que es x a la 2, pues no hay nada que hacerle y me va a quedar de esta manera. ¿Ok? Y lo mismo lo tengo que hacer en el denominador. En el denominador el exponente mayor también era 2, entonces voy a sacar a factor común en x a la 2. De este primero, ya sé que x a la 2 dividido entre x a la 2 es 1. De este segundo, tengo que hacer la operación menos 16 entre x a la 2, pues no hay nada que hacerle y ese sería mi factor restante. Entonces, ¿por qué es que hacemos eso? O sea, se ve un poco raro, se ve como extraño, ¿verdad? Lo que uno está acostumbrado a hacer. Lo que pasa es que de esta manera sí puedo calcular el límite, porque entonces llego y calculo el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 2 entre 1 menos 1 entre x menos 12 entre x a la 2 entre x a la 2 por 1 menos 16 entre x a la 2. ¿Y qué me topo? Que estos dos se anulan, se cancelan x a la 2 entre x a la 2. ¿Y qué pasa cuando yo divido una constante entre infinito? Vean que aquí me está quedando un 1 entre un infinito, un 12 entre un infinito, un 16 entre un infinito. ¿Qué creen ustedes que pase cuando divida algo infinita cantidad de veces? Pues esto da 0. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Por lo tanto, este límite sería este 1 menos este 0 menos este 0 que me va a dar 1. Y este 1 menos este 0 que me va a dar 1, que es 1. Y ese es el resultado del límite. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Ese truquito es el que vamos a utilizar siempre que trabajemos límites al infinito. De igual manera, vamos a hacer los otros dos. Acá pues es indiferente, vamos con más infinito. Vamos a ver el segundo. Voy a usar ese mismo truco. Aquí al lado derecho, ¿verdad? Estoy haciendo como el álgebra y ya después me estoy devolviendo a calcular el límite. Entonces, yo tengo la expresión algebraica x a la 3 entre x a la 2 menos 1. Yo sé que en el numerador el exponente más alto es 3 y en el denominador el exponente más alto es 2. Entonces, en el numerador voy a sacar un x a la 3 y me va a quedar un 1 en el numerador. Y en el denominador voy a sacar un x a la 2. ¿Qué me va a quedar como factor restante si saco ese x a la 2? X a la 2 dividido entre x a la 2, 1. Menos 1 dividido entre x a la 2, pues menos 1 entre x a la 2. Y ya puedo volver a hacer el mismo análisis. Entonces yo sé que este límite sería el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 3 entre x a la 2 por 1 sobre 1 menos 1 entre x a la 2. Yo sé que x a la 3 entre x a la 2, ¿cuánto nos da eso? Pues una x. Y sé que esto tiende a 0. Entonces, ¿qué nos estaría quedando si hacemos la tendencia? Pues x tiende a más infinito. Entonces, vean lo que estaríamos obteniendo. Estaríamos obteniendo un infinito de la primera fracción por 1 sobre 1 menos 0, que sería 1, y eso nos da infinito. Entonces, este límite tiene como resultado infinito. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Qué tal?
Se sigue siempre la misma técnica, la cuestión de la factorización. Vean el detalle. En el primero, ambos eran del mismo exponente. Se cancelaron y obtuvimos un número. En este segundo, el exponente del numerador era mayor y nos está dando infinito. Y veamos qué pasa con el último. Si el último yo lo evalúo directamente, pues me da infinito menos infinito y no hay nada que hacer. Entonces vamos a usar el mismo truco que venimos usando anteriormente. Acá no tengo denominador. Eso quiere decir que solamente voy a sacar el exponente más alto del numerador. Ya ahí, en el denominador en realidad lo que tengo es un x a la 0 que es un 1, ¿verdad? Entonces, yo tengo 4x a la 3 menos 3x a la 4. Factorizo el x de mayor exponente que sería el x a la 4. ¿Y qué me queda como factor restante? 4x a la 3 entre x a la 4. 4x a la 3 entre x a la 4. Se va con 3 de estos y me queda 4 sobre x. Y luego, menos 3x a la 4 entre x a la 4, pues me da menos 3. Entonces aquí me va a quedar menos 3. Y ya puedo entonces calcularlo. Ya podríamos hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver. Tendríamos entonces que esto se puede ver como el límite cuando x tiende a infinito de el x a la 4 por 4 sobre x menos 3. Y aquí podemos calcular. Entonces, yo sé que el x a la 4 me va a tender a más infinito. Sé que esto me tiende a 0. Y entonces me va a quedar el infinito por 0 menos 3. ¿Qué cuánto sería eso? Menos infinito. Por la cuestión de los signos, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Siempre usando esa misma técnica puedo llegar a una solución concreta. Aquí están las reglas generales para este tipo de límites que están en el infinito. Si el numerador y el denominador tienen el mismo exponente, siempre vamos a obtener un número. Y ese número siempre va a tener una característica. Es a sobre b, siendo a y b los números que acompañan a la variable de mayor exponente. En el caso anterior era x a la 2 entre x a la 2, por eso nos había dado 1, porque era 1 sobre 1. Si el exponente mayor corresponde al denominador, ese límite siempre nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque estaría dividiendo un número entre algo muy, muy, muy grande, y si divido entre algo muy grande, pues me va a dar 0. Y en el caso en que el numerador sea de exponente mayor, entonces ese límite me va a tender a un infinito como los últimos dos ejemplos. Esas son las reglas generales para cálculo de límites en el infinito. Devolvámonos entonces a la gráfica que vimos al inicio. Al inicio teníamos esta función f de x y veíamos que la gráfica me daba una asíntota vertical en x igual a menos 5 y una asíntota horizontal en y igual 2. Entonces veamos cómo hacer el cálculo correspondiente. Ya sabemos que para la asíntota vertical sí yo tengo que ver por la izquierda o por la derecha porque de hecho daban diferente, ¿verdad? Uno iba hacia menos infinito y el otro más infinito. Entonces vamos a calcular los dos límites. El límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda de esta función. Y luego vamos a hacer lo mismo por la derecha. Ok, ese más 2 está ahí como raro, ¿verdad? Porque en realidad yo le debo de aplicar el límite a todo esto. Pero por propiedades de límites, sabemos que si hay una suma, el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Entonces, en realidad, yo podría llegar y separarlo como una suma de límites. Dejar este aquí más
el límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda del 2. Nada más que, ¿se acuerdan qué pasaba en estos casos cuando yo tenía el límite de una constante? Pues eso da la constante, eso da 2. Entonces nada más me tengo que enfocar como con la fracción, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer el cálculo directo. El numerador ya sabemos que no nos debería causar mayor problema, vamos a hacer la operación con el menos 5 por la izquierda. Si se nos confunde un poco qué números tomar, recuerden que podemos hacer la recta numérica. Aquí tenemos el menos 5. Si yo agarro por la izquierda, podría ser, por ejemplo, el menos 5,001. Y si yo agarro por la derecha, podría ser el menos 4,99. Entonces, como estamos por la izquierda, vamos a probar con el menos 5,001. Bueno, en el numerador no nos afecta, podemos hacer directamente con el menos 5. 2 por menos 5, menos 6. Eso nos da como resultado menos 16. Y en el denominador sí vamos a usar nuestra aproximación. Entonces sería, en el denominador, justamente, el menos 5,001 a la 2 más 2 por el menos 5,001 menos el 15. Y eso es un 0 tendiendo por cuál de las dos direcciones. Eso sería un 0 positivo, ¿verdad? Entonces, me está quedando que este límite es menos 16 entre un 0 positivo. ¿Y eso a cuál de los dos infinitos tiende? Infinito positivo, infinito negativo. Menos 16 entre 0 positivo. Pues eso nos daría como resultado un menos infinito, porque menos por más da menos. Más 2, pues sigue siendo menos infinito. ¿Ok? Y de forma muy similar vamos a hacer el otro límite. En caso del otro límite, bueno, ya sabemos que la segunda parte siempre va a ser 2. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos 5, pero ahora por la derecha, de esto de aquí. Y ya sabemos que la otra parte pues sigue siendo un 2. En este caso, pues el numerador sigue siendo el mismo, menos 16, en eso no nos afecta. Y si probamos ahora con el menos 4,99, vemos que nos da un 0 negativo. Entonces, si tengo menos 16 entre 0 negativo, pues eso va a ser más infinito, más 2, y por lo tanto es más infinito. Y como el límite cuando x tiende a un número me está dando infinito, yo puedo concluir que la asíntota vertical tiene esta forma. Finalmente, en cuanto a la horizontal, es más bien el límite tendiendo a infinito. Y aquí tenemos que utilizar el truco que ya sabemos. De igual manera, el 2 no me va a afectar en nada. De una vez los puedo separar. Me va a quedar un más límite cuando x tiende a infinito de 2, que me va a dar 2 porque no hay variable en la cual evaluar el infinito. Y aquí vamos a usar el truquito que vimos de factorizar la x de mayor grado. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a a infinito de x, el numerador, la variable de mayor grado es x, de 2 menos 6 sobre x, ¿verdad? Y en el denominador sería x a la 2, la de mayor grado, y me va a quedar 1 más 2 sobre x menos 15 entre x a la 2 más 2. Vamos a ver, entonces, este se va con uno de estos, me va a quedar un 1 sobre x, y 1 sobre x, si la x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende esto? A 0. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, y esto tiende a 0. Entonces, vean algo muy interesante, nos va a quedar el 1 sobre x,
que es 0, por 2 menos 0, entre 1 más 0 menos 0, más 2, que toda esta parte me va a dar 0, y entonces me da 2, que es nuestra asíntota horizontal. ¿Qué les pareció, chicos? Aún nos queda pendiente la asíntota oblicua, pero esa la vamos a ver en clase. La idea es que practiquemos, que tratemos de visualizar algunos otros ejemplos de los que vienen en el documento semanal y tratemos de ver que las estrategias siempre son las mismas. Entonces, mucha suerte y que les vaya muy, muy bien.